En esta ocasión vamos a trabajar la parábola, la primera parte, donde vamos a ver la definición, elementos, ecuaciones con vértice en 0, 0 y algunas aplicaciones y ejercicios. Definición. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano XY que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Veamos entonces, cualquier punto P de coordenadas XY que pertenezca a la parábola está a la misma distancia de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Cabe destacar que la distancia de punto a recta debe ser una perpendicular. Para el caso de nuestra gráfica estamos hablando que la distancia de P a F es igual a la distancia de P a M. Construcción de la parábola. Vamos a construir la parábola en 6 sencillos pasos. El primero es, sobre una hoja de papel se traza una recta fija y un punto fijo exterior a la recta tal como aparece en la gráfica. Segundo, con una escuadra ABC con ángulo recto en B se pone el extremo de la cuerda en el punto C. La longitud de la cuerda es BC. El otro extremo de la cuerda se pone en el punto F, tal como se muestra en la gráfica. El tercero, se ubica el cateto AB de la escuadra sobre la directriz de modo que BC pase por el foco, tal como se muestra en la ilustración. Cuarto, con la punta de un lápiz se mantiene tensa la cuerda y se hace un trazo sobre el papel a medida que la escuadra se desplaza hacia la derecha sobre la directriz, como lo vemos en esta gráfica. Quinto, el trazo obtenido es un tramo de la parábola, en este caso el tramo de la parte de la derecha. Y esto se repite el proceso para completar la parábola, pero esta vez se hace el desplazamiento hacia la izquierda. Acá obtenemos una parábola que abre hacia arriba. Elementos de la parábola. Primero, el foco y la directriz son el punto y la resta respectivamente que equidistan de cualquier punto de la parábola, tal como lo habíamos analizado en la definición. Acá está la directriz y acá está el foco. Segundo, el eje de simetría es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Acá vemos el eje de simetría que para el caso en esta gráfica coincide con el eje Y. Este es el eje de simetría. Tercero, el vértice es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Acá vemos el vértice de esta parábola que abre hacia arriba. Cuarto, la distancia entre el foco y el vértice se denomina distancia focal. Entre el foco y el vértice. Esta es la distancia focal que más adelante la vamos a llamar P minúscula. Y quinto, el lado recto PQ es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola, pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Esta distancia de P hasta Q, perpendicular al eje de simetría que pasa por el foco, es el lado recto. Longitud del lado recto. Vamos a mirar cómo podemos calcular la longitud del lado recto para cualquier parábola. Acá tenemos nuestra gráfica, una parábola que abre hacia arriba, acá está el foco, acá está la directriz, está el vértice, hay un punto P y un punto Q, que son los extremos del lado recto. Este es el lado recto. Para determinar la longitud del lado recto PQ de una parábola, se observa que B es el vértice, F es el foco y B es la proyección del punto Q sobre la directriz. Acá la vemos, perpendicular. Además, el punto R es la intersección del eje de simetría con la directriz. Acá lo vemos, punto R. Luego se tiene que FQ igual a QB por la definición de parábola. Como QB y FR es igual a FR y FR es igual a 2FB, esta distancia, entonces se tiene que QB, esta distancia, es igual a 2 veces FB, tal como aparece acá. Entonces se tiene también que FQ es igual a 2 veces FB. Además, PF igual a FQ, por lo que se cumple entonces en este caso que PQ es igual a PF más
FQ. Pero como vemos, tanto PF como FQ equivalen a 2 veces FB. Por lo que concluimos que la distancia de P hasta Q es 4 veces FB. Es decir, estamos diciendo que la longitud del lado recto de una parábola es 4 veces la distancia entre foco y vértice. Es decir, 4 veces la distancia focal. Entonces podemos concluir que el lado recto que va desde P hasta Q es 4P, P minúscula, que es la distancia que hay de foco a vértice. Acá tenemos entonces la conclusión final. Ejemplos. Determinen los elementos de la parábola y la longitud del lado recto a partir de la gráfica. Acá tenemos una parábola que abre hacia la izquierda. Vemos acá nuestro plano cartesiano. Vemos acá el origen 0, 0. Vemos acá el vértice. Miremos acá las coordenadas del vértice. 1, 1. Recuerde que vamos a sacar los elementos de la parábola. Miremos las coordenadas del foco. 0, 1. El eje de simetría. Miremos lo que es este. En este caso paralelo al eje Y. Este es el eje de simetría. Es Y igual a 1. La directriz está a la misma distancia del vértice al foco que del vértice a la directriz. Es decir, acá tenemos nuestra directriz X igual a 2. Y la longitud del lado recto, miremos acá, este segmento es el lado recto, equivale a 4. Aquí están los elementos de la parábola que tenemos graficada. Ecuación canónica de la parábola con vértice en el origen, con vértice en 0, 0. La parábola con vértice en el origen y con eje de simetría el eje Y es la que aparece en esta gráfica. Entonces vemos acá el vértice que es 0, 0, el foco de coordenadas 0P, un punto Q, cualquiera de la parábola de coordenadas X, Y. Acá vemos la proyección sobre la directriz, el punto R es de coordenadas X menos P. Veamos entonces qué condición se tiene que cumplir por definición de parábola, que la distancia de Q a F debe ser la misma distancia de Q a R para cualquier punto Q, X, Y que esté en la parábola. Vamos a calcular la distancia de Q a F con distancia entre dos puntos. Es X menos 0 al cuadrado más Y menos P al cuadrado. Y esa distancia, por definición de la parábola, debe ser igual a la distancia entre Q y R. Es decir, X menos X al cuadrado más Y menos P al cuadrado. Vamos a hacer la operación respectiva. X menos 0 da X, X cuadrado. Acá nos queda Y menos P al cuadrado. X menos X da 0, 0 al cuadrado más. Y aquí nos queda menos por menos da más, Y más P al cuadrado. Vamos a elevar ambos términos al cuadrado. Acá primero hacemos la operación de 0 al cuadrado que da 0 y nos queda solamente Y más P al cuadrado. Ahora sí elevamos ambos términos al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Y nos queda X cuadrado más Y menos P cuadrado igual a Y más P al cuadrado. Vamos a resolver este producto notable y este producto notable. Nos queda que el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y en el lado de la derecha nos queda primer término al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De acá directamente podemos cancelar y cuadrado y podemos cancelar p cuadrado y p cuadrado. Nos queda x a la 2 menos 2yp igual a 2yp. Traemos este menos 2yp del lado izquierdo, lo pasamos a la derecha a sumar. Y nos queda x cuadrado igual a 4yp o 4py, lo estamos poniendo en este orden. Sabemos que esa distancia p es la distancia focal, la distancia entre vértice y foco. Entonces la ecuación canónica de una parábola con vértice en el origen es x a la 2 igual a 4py, para este caso una parábola que abre hacia arriba. Si abriera hacia abajo sería la misma ecuación, pero con p negativo. La ecuación canónica de una parábola con vértice en el origen. De manera similar se hace la deducción de la ecuación para una parábola con vértice en el origen y con eje de simetría el eje X, como lo vemos acá.
y nos queda como ecuación y cuadrado igual a 4px. En este caso, que habla a la derecha, p, es decir, la distancia focal es positivo, pero esta parábola también puede abrir hacia la izquierda, en ese caso sería p negativo. Vamos a completar la siguiente tabla haciendo una comparación entre ecuaciones de parábolas que abran hacia la derecha o hacia la izquierda y las que abran hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, la ecuación es x a la 2 igual a 4py. Para una parábola que abra hacia la derecha o hacia la izquierda, la ecuación es y a la 2 igual a 4px. Las coordenadas del foco para la parábola que abra hacia arriba o hacia abajo son 0p y las coordenadas del foco para la que abra hacia derecha o izquierda son p0. La directriz para las que abren hacia arriba o hacia abajo es y igual a menos p y hacia la derecha o la izquierda la directriz es x igual a menos p. La distancia focal es valor absoluto de p en ambos casos y la longitud del lado recto en ambos casos es valor absoluto de 4p. Esta es entonces una comparación entre parábolas que abran hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o a la izquierda. Ejemplos. Halla la ecuación de la parábola con vértice en 0, 0 y directriz y igual a menos 5 medios. Recordemos entonces que la distancia que hay de un punto cualquiera a el foco es la misma que hay de ese punto a la directriz. Y la distancia del vértice al foco es la que llamamos P. Entonces, en este caso, diremos que como el vértice es 0, 0 y la directriz es menos 5 medios, pues la distancia es 2,5. Acá vemos entonces el vértice, acá tenemos la directriz. Esta distancia es, como distancia, es 2,5. Por lo tanto, deducimos que la ecuación es x a la 2 igual a 4py. Pero como p vale 2,5, ya lo acabamos de deducir, entonces nos queda x a la 2 igual a 4 por 2,5y. Nos queda entonces que la ecuación de esta parábola es x a la 2 igual a 10y. La gráfica completa la mostramos acá, hecha en GeoGebra. Una parábola que abre hacia arriba y que la distancia del vértice a foco es 2,5. Y la distancia del vértice a la directriz debe ser igual, 2,5 por la definición de parábola. Segundo ejemplo, determine la ecuación canónica y la gráfica de la parábola que tiene vértice en 0, 0, abre hacia la derecha y su lado recto mide 6 unidades. Si el lado recto mide 6 unidades, sabemos que el lado recto es 4p o valor absoluto de 4p. Despejamos, pasamos el 4 a dividir, queda p igual a 6 cuartos, es decir, p igual a 3 medios. Si lo queremos escribir en decimal, p igual a 1,5. ¿Qué es este valor de p? La distancia que hay de vértice a foco. Entonces vemos acá la distancia de vértice a foco, 1,5, que es la misma distancia de vértice a directriz, 1,5. Como está acá el vértice, está acá el foco, sabemos que la parábola va a abrir hacia la derecha. Entonces la ecuación es y a la 2 igual a 4px. Pero ya averiguamos que el valor de p es 1,5, entonces vamos a reemplazar acá por 1,5. Nos queda y cuadrado igual a 4 por 1,5x, es decir, y cuadrado igual a 6x. Y la gráfica la mostramos acá, hecha en GeoGebra. Es una parábola que abre hacia la derecha. Vamos a mirar, este 6 es el lado recto. Vamos a determinarlo acá. Mírenlo, el lado recto va desde acá hasta acá. Los extremos son el punto 0 menos 3 y el punto 0,3. Y vemos que la longitud es 6 para este caso. Otro ejemplo, encuentra los puntos de intersección de la parábola x a la 2 igual a y con la recta y igual a x más 2. Para este caso vamos a hacerlo por igualación. Ya tenemos acá despejado y, que es igual a x a la 2, y aquí tenemos despejado y, que es igual a x más 2. Es decir, vamos a igualar esos dos valores, x a la 2 igual a x más 2. Igualamos, nos queda una ecuación de segundo grado. Para resolverla debemos igualar a 0, pasamos el x a la izquierda a restar y pasamos el 2 a la izquierda a restar.
Es una ecuación de segundo grado, vamos a hacerla por factorización. X, bajamos el signo negativo al primer paréntesis y el signo del segundo es el producto de los dos signos. Menos por menos da más. Vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 2 y sumados o restados den menos 1. Los números son 2 y 1. Menos 2 por 1 da menos 2 y menos 2 más 1 da menos 1. Igualamos cada factor a 0, x menos 2 igual a 0, x más 1 igual a 0, despejamos x igual a 2, x igual a menos 1. Acá acabamos de obtener las coordenadas en x de los puntos de intersección entre la parábola y la recta. Vamos a mirar cómo obtenemos las coordenadas en y de cada punto. Entonces el primer valor que obtuvimos lo reemplazamos en una de las dos ecuaciones. En este caso decidí reemplazarlo en la de y igual a x más 2. Entonces vamos a reemplazar este 2 acá. Nos queda y igual a 4, es decir, que el primer punto de corte es x2, y4, el punto 2, 4. Para el punto x igual a menos 1 hacemos lo mismo, vamos a reemplazar en y igual x más 2, reemplazamos y nos queda y igual a 1. Es decir, que el punto de corte es menos 1, 1. La parábola x a la 2 igual a y la recta y igual a x más 2 se intersectan en los puntos 2, 4 y menos 1, 1. Vemos acá entonces la gráfica hecha en GeoGebra. Vemos la parábola, una parábola que abre hacia arriba, y vemos la recta, una recta creciente, y vemos los puntos de intersección, el punto A de coordenadas 2, 4 y el punto B de coordenadas menos 1, 1. Esta es una manera sencilla de hallar la intersección entre una parábola y una recta, haciendo igualación. También podríamos hacerlo por sustitución. Ejercicios. Halle la ecuación canónica de cada una de las siguientes parábolas. Se entrega vértice o foco, se entrega vértice o directriz. Guiándose por los ejemplos anteriores, usted podrá resolver estos 5 ejercicios. Realice la gráfica de la parábola con vértice en 0, 0 y que satisface las condiciones dadas. Para el primer ejercicio entrega eje de simetría al eje X y el foco 5 medio 0. Para el segundo caso, la directriz y igual a 2. Cabe resaltar que el vértice en todas es 0, 0. Para el punto 3, el foco es el punto de corte de estas dos rectas. El punto de corte lo pueden resolver por igualación o por sustitución o por cualquiera de los métodos de sistemas de ecuaciones lineales. Con ese foco ya hallado y con el vértice pueden seguir resolviendo el ejercicio. Y el cuarto punto es una parábola con vértice en 0, 0 y que pasa por los puntos 2, 8 y menos 2, 8. Estos puntos pues son puntos de coordenadas x, y, es decir, que satisfacen la ecuación correspondiente a la parábola que se esté trabajando. Tercero, escriba la ecuación, el vértice y la directriz de acuerdo con la gráfica dada. Entonces se da una gráfica. Para cada una de las gráficas se debe hallar la ecuación, el vértice y la directriz de dicha gráfica. Esperamos que este video haya sido de utilidad para introducción al concepto de parábola. Más adelante vamos a ver la parábola con vértice en un punto cualquiera h y k y vamos a mirar tanto la ecuación canónica como su ecuación general.